Okay. Por favor, please tell me when I need to start. Okay. Let's begin. So shall we let people in? Okay. I don't see the globe. The globe will be an option in just a few minutes. We're just waiting for people to enter. So in just a moment, you'll be able to choose the option of English translation. If you haven't already, just rename yourself with your name and your country. And welcome. Welcome, everyone. Okay, I'm going to go ahead and activate the interpretation feature now. So everyone will have to pick a channel in order to continue to hear the interpreters. So I'll just say in English and then we'll begin. If you would like English or Spanish translation, you click on more and look for the globe where it says interpretation, and then you choose the language that you would like. Okay. So now we go to Luisa. Thank you. Hola, buenos días a todos. Yo estoy muy feliz de formar parte de este evento con un tema que me interesa tanto hace un tiempo, que me interesa bastante este tema. Y bienvenidos a nuestro panel Narrativas Femeninas, el papel de las mujeres en la construcción de paz en Colombia. Estoy muy feliz de estar aquí. Y agradecemos la presencia de nuestras panelistas y de toda la audiencia que nos acompañan en esta conversación. Como hablamos antes, este panel tiene una traducción y pueden elegir lo que prefieres, inglés o español. Este evento es organizado por Servas Women, una iniciativa que apoya el empoderamiento de la igualdad y los derechos humanos de las mujeres y niñas, desde Servas Internacional, promoviendo la paz a través del diálogo intercultural, redes de apoyo global y viajes más seguros y solidarios. Hoy nuestro panel busca reflexionar sobre cuestiones fundamentales. ¿Cuál es el impacto del conflicto en la vida de las mujeres? ¿Qué roles han desempeñado en este contexto? ¿Cómo enfrentan las pérdidas? ¿Por qué la memoria y la verdad son esenciales para la construcción de la paz? ¿Cuál es el papel de la arte en la transformación de conflictos? Los informes de la Comisión de la Verdad han evidenciado el impacto devastador del conflicto armado en Colombia. Muchas vidas fueron arrebatadas, personas desaparecieron o fueron víctimas de secuestro, muchas fueron desplazadas forzosamente. Entre estas violencias, muchas mujeres también sufrieron agresiones sexuales utilizadas como arma de guerra. En 2016, la firma del acuerdo final entre gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia representó un marco en la historia de Colombia. Este acuerdo fue pionero en la incorporación de un enfoque de género y es el resultado del activismo de mujeres organizadas en colectivos feministas y de aquellas que participaron en el proceso desde distintos ámbitos, incluso dentro de la propia insurgencia.
Hoy escuchamos a aquellas que día a día trabajan por la paz en sus comunidades y espacios de actuación. Y es un honor recibir Laura Vega, Jacqueline Castillo, Rosaura Ramírez y Lucía Quijano. Voy a presentar un poco de ellas. Laura Vega es firmante del Acuerdo de Paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación de Componentes Comunes. Se dedica a la implementación y seguimiento de los procesos, trabajando directamente para hacer efectivas las políticas para los firmantes de paz. Rosaura Ramírez Díaz es educadora colombiana con 38 años de experiencia y también activista de los derechos de las mujeres y la paz. Es miembro de ASODEMUCE, cofundadora de ASOGEPAZ y participa en la Red Municipal Nacional de Mujeres, apoyando el empoderamiento femenino y los derechos reproductivos. Ha representado a Colombia en eventos internacionales también y actualmente es concejala independiente en CONUS. Jacqueline Castillo es la representante legal de Madres de Falsos Positivos, un colectivo formado por madres, esposas y hermanas en busca de justicia y verdad. Mafapo empezó la actuación en 2008, cuando los hijos desaparecieron bajo falsas promesas de trabajo y días después fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Lucía Quijano es artista, investigadora y profesional en gestión cultural y políticas públicas. Actualmente es candidata a doctora en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, con experiencia en proyectos para comunidades afectadas por conflictos y vulnerabilidades. Nosotros en el final tenemos un espacio para las preguntas, pero ahora invito a Laura Vega para presentar un poco del tema de la reincorporación para nosotros. Laura, Bueno, nos acompañan en este importante espacio. Como ya lo decían, mi nombre es Laura Vega, soy firmante del Acuerdo de Paz y actualmente soy delegada ante el Consejo Nacional de Reincorporación, que es la instancia creada por el acuerdo para velar por la reincorporación. Y pues para nosotros es fundamental los enfoques diferenciales y en este caso el enfoque de género. Entonces, pues esperemos un poco que ya está cargando la presentación. Bueno, entonces, como ya lo mencionaban, el Acuerdo Final de Paz es un acuerdo que tiene transversalizado el tema de los enfoques diferenciales. Desde la época de conflicto y de la insurgencia, pues siempre fue fundamental para las FARC la equidad de género de hombres y mujeres. Por eso, pues desde que se estaba en La Habana, en la discusión del acuerdo final, se creó desde ese momento una comisión de género, que pues fue la que ayudó en toda la transversalización del género en el acuerdo de paz. Si me ayudan dándole siguiente, por favor. Entonces, bueno, en el acuerdo final, el enfoque de género tiene que ver con el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, independientemente pues del estado civil de las mujeres, de su ciclo vital, relación familiar, etcétera. Y pues esencialmente se trata de garantizar las medidas afirmativas para promover esa igualdad. Importantísimo la participación activa de todas las mujeres en la construcción de paz
y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto. ¿Mm? Para nosotros, pues repetimos muchas veces que, pues, que la paz tiene rostro de mujer y que sin las mujeres, pues la paz no va. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, hablando del tema de la reincorporación está contenida en el 3.2 del acuerdo. Punto 3 es fin del conflicto, el tema de reincorporación es el 3.2, que pues habla de la reincorporación como un proceso integral. Y pues ahí explícitamente habla de el énfasis pues que debe tener un enfoque diferencial con énfasis en los derechos de las mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, retomando de nuevo, pues ahí está en el acuerdo final de paz, el 3.2. Dentro del 3.2, pues la estrategia integral de género para pues la reincorporación de las mujeres. Se crea en el CNR una mesa técnica de género en el 2017, que lo que busca en esa mesa de género, a la cual confluye pues diferentes instancias que tienen competencia en el tema de género, es generar condiciones para la igualdad de derechos tanto de las mujeres como de las personas LGTBIQ+, pues que también hay firmantes que se han ya autorreconocido. De hecho, ya hay conformada una red de mujeres, una red de firmantes LGTBIQ+. En el marco pues, normativo, pues ya hablaba que el CNR es la instancia creada para el acuerdo de paz, pues creado en el decreto 2027, decreto 897, decreto 899, que son los que, pues, por un lado, cambian el objeto de la ARN, que antes era la Agencia Colombiana para la Reintegración, hoy en día la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y bueno, que ya define los criterios en todo lo que es el plan de reincorporación económica y social. En el marco internacional, saben ustedes que está la resolución 1325 de las Naciones Unidas y pues las recomendaciones de la CEDAW en todo el tema de desigualdad, discriminación y violencias basadas en género. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, en la transversalización del género en Colombia y del enfoque de género para la reincorporación, pues se han venido construyendo lineamientos que puedan garantizar la transversalización, pues se ha contribuido a tramitar todas las medidas, programas y políticas de reincorporación, pues que tienen que ver con los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, y pues hacer todo el seguimiento a la implementación de medidas y programas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los riesgos del enfoque de género en la reincorporación? Como lo decía al inicio, pues en los tiempos anteriores había equidad de género y pues siempre en el marco del conflicto, no había como un tema de los roles, hombres y mujeres pues cumplían con las mismas tareas y labores, cada quien de acuerdo a sus condiciones y capacidades. Hoy en día, pues en el contexto pues de la sociedad actual, que es una sociedad machista, pues de alguna manera se ha como marcado pues ese machismo de la sociedad pues en la población. Entonces, pues las mujeres hoy en día pues asumen una triple carga de cuidado por toda la división sexual del trabajo. Hay desventajas, hay desigualdades en todo el proceso de reincorporación y pues, como lo decía Prima, pues el enfoque familista y pues la falta de oportunidades para las mujeres.
antes del PRI, que es el Programa de Reincorporación Integral, que es la política pública aprobada desde el año pasado pues para todo el tema de la reincorporación, estaba el COMPES 3931. En ese COMPES 3931, pues habían 18 acciones afirmativas para generar la igualdad de oportunidades y derechos en todo el tema de la reincorporación. Hoy con el programa de reincorporación integral hay 51 acciones afirmativas con enfoque de género y pues que buscan garantizar los derechos de las mujeres en la reincorporación económica, social, comunitaria y política, que son los 4 ejes estratégicos del PRI: lo político, lo económico, lo social y lo comunitario. Siguiente, por favor. Entonces, como ya les decía, un poco el reto de las mujeres reincorporadas o en proceso de reincorporación es el tema de cuando hablamos de la triple carga, pues porque muchas son mujeres cabeza de familia, entonces son principalmente las mujeres son las cuidadoras de los niños, de las niñas, de los adultos mayores, personas con discapacidad. Algunas son proveedoras porque son cabeza de familia y además pues el ser lideresa, ¿sí? Tanto de las organizaciones sociales, los proyectos productivos o en el tema político. Siguiente, por favor. Entonces, por eso dentro de los retos está pues superar un poco el tema de la estigmatización política, todo el tema de pues las mujeres que además se autorreconocen como dentro de la población LGTBIQ+, entonces por su orientación sexual, algunas que han estado en la cárcel, hay varias mujeres que son jefas de hogar, como ya las decía, el tema sexual y laboral. Entonces, digamos que la estigmatización es un tema, una barrera importante que debe ser superada en el caso de las... Eh, siguiente. Género, los riesgos por pues, los liderazgos que se ejercen y los desplazamientos. Cuando hablamos de desplazamientos nos referimos a ya varios de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación donde pues aún se mantiene una parte de la población firmante del acuerdo y que por temas de la falta de garantías para la vida han sido desplazados. Este año, pues de hecho en este momento, la NAR o la nueva área de reincorporación Simón Trinidad, que está ubicada en el municipio de Mesetas Meta, fue desplazada y se encuentran en este momento muchas mujeres, niños, niñas y pues hombres viviendo en un polideportivo del municipio de Mesetas. Entonces, cada desplazamiento, pues aparte de todas las pérdidas materiales, económicas y demás, también es pues muy complejo y grave para las mujeres y los niños y las niñas. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la autonomía económica, pues sabemos que todavía gran parte de las mujeres se dedican a trabajos que no son remunerados, todo el tema del cuidado, ¿sí? El 26% de las mujeres solamente se dedican a temas de cuidado frente al 3% de los hombres. A las mujeres firmantes, después de la firma del acuerdo, se les asignó varias labores de cuidado dentro de las familias de origen. Y dentro de los hogares que también fueron conformados después de la firma del acuerdo de paz, se les impuso la división sexual del trabajo, que antes no era así en los tiempos anteriores. Entonces, por eso reiteramos que las mujeres han asumido una triple carga
en relación a ser cuidadoras, lideresas y ser proveedoras económicas. Algunas de las barreras entonces en el tema económico, también en temas de educación, trabajo y falta de vida crediticia. La siguiente, bueno, logros, pues hay 3.085 mujeres en proceso de reincorporación. De esas 3.085 mujeres, 1.732 pues tienen proyectos individuales y 1.111 pues participan en proyectos colectivos. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está un poco el mapa de las formas asociativas de las mujeres. Hay una apuesta muy importante de las mujeres, no solo firmantes, sino que también en esa apuesta que es la Coordinadora Nacional de Mujeres CONAMU, pues están vinculadas mujeres pues de la comunidad, indígenas, campesinas, afro, víctimas. Entonces, bueno, ahí hay como una tablita con los departamentos y en el mapa de todas las formas asociadas a las mujeres. Eh, en, en, en la costa, Bolívar, Sucre, Atlántico, en Antioquia, en la zona noroccidente. Nosotros pues seguimos viendo el partido, el país partido en 7 regiones, la región Caribe, la noroccidente, la nororiental, suroccidente, centro, oriente y sur. Tenemos en este momento 42 asociaciones a nivel nacional de mujeres y la gran apuesta que ya les decía, la Coordinadora Nacional de Mujeres CONAMU, que en este momento está transitando en un plan para volverse una federación. Siguiente, por favor. Siguiente, porfa. Bueno, ahí está como toda la territorialización, de nuevo, pues el mapa. Entonces, las mujeres han construido 28 planes de género en todo, en todas las regiones del país, pues basándose en las acciones del COMPE. Ahí hay las estrellas rojas que hacen referencia a los planes que ya están construidos y pues digamos todos en acuerdo con las diferentes instituciones. Y un poco como la línea del tiempo. En el 2019 pues se desarrolló el segundo Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades. En el 2020 se ha priorizado el tema de niñez, atención, primera implementación de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y pues con recursos de la Unión Europea. Hay un programa que es que propia para todo. Y bueno, se ha venido trabajando en el modelo integral de cuidado y la proyección de un programa para las familias y la reincorporación. Actualmente nos encontramos en la articulación con el Sistema Nacional de Cuidado y las acciones de cuidado y la política pública de cuidado. Bueno, ahí está. Siguiente, por favor. Ahí hay un mapa, pues no pues me va a detener mucho, donde están los sitios donde hay en este momento
donde están ubicados en este momento los centros de cuidado, casi todos coinciden con donde están los ETCRs o las NASH. Listo. Siguiente. Muchas gracias, Laura, por compartir un poco acerca de la reincorporación. Para mí también fue muy bueno saber un poco más que la cantidad de formas asociativas de mujeres también. Y creo que también después podemos hablar un poco más de la necesidad de apoyo a los proyectos productivos, pero podemos hablar un poco después. Ahora yo invito a Rosaura Ramírez. Invito la hija de Rosaura Ramírez, Diana. Rosaura está un poco enferma hoy, pero preparó un texto y ahora vamos a ver un poco más. Gracias, muy buenos días. Una corta presentación. Muchas gracias, Luisa, por la presentación de mi madre. Por temas de salud, está disfónica, no puede hablar. Entonces, voy a tomar su vocería con el texto que ella preparó. Contarles que Rosaura Ramírez Díaz, mi madre, es docente, es licenciada en Filosofía y Letras y es especialista en educación para la participación comunitaria. Ha dedicado su vida a hacer labor social, labor de pedagogía con mujeres en el municipio de Icononso. Soy su hija mayor, la única mujer, Diana Yarixa Cubillo Ramírez. Soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. En este momento, entonces, me permito tomar la vocería de mi mamá y leer el texto. Las mujeres construyen paz desde el Sumapaz. Nacida en Icononso, Tolima, docente por vocación por 38 años, motivada e inquieta investigadora sobre el papel de las mujeres en el municipio de Icononso y la región del Páramo del Sumapaz. En la mayoría de lugares de esta región, las mujeres estuvieron dedicadas a los quehaceres del hogar y a la crianza de sus hijos, como lo fue en la mayor parte del mundo. Unas pocas de ellas lograron ser lideresas, las cuales salieron a estudiar a la capital y realizaron acciones importantes como la creación de la organización ASODEMUC, Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana, que se extendió a nivel nacional, con PRITOL, Cooperativa Multiactiva en Icononso, y hoy con otras organizaciones más. ¿Cómo se inicia el liderazgo de las mujeres en el Sumapaz? Quiero contarles la historia que narró Tulia Eva en el viaje al primer Foro Social de las Américas en Ecuador, ocurrida en un lugar del Sumapaz. Cuenta que una de las mujeres que era torturada y esclavizada por su mismo compañero sentimental, un día, al ver que éste, como de costumbre, llegó y se apeó de su caballo, llamándola a gritos para que le sirviera, se abalanzó sobre ella y le propinó fuertes golpes. Ella vio un cuchillo de cocina puntiagudo colocado en las ranuras de la pared de su cocina y, sin pensar más, lo hundió en el pecho del hombre, perforándole su corazón. Hecho no premeditado, pero sí certero, con el cual le quitó la vida. Sus vecinos y vecinas, temerosos, se reunieron y luego mandaron llamar a Juan de la Cruz Varela, un importante líder agrario del Sumapaz, a ver qué disponía ante esta tragedia. Ellas pensaban que a la compañera herida la acabarían de matar los varones. Ellos esperaban que llegara el líder para hacer justicia, pero, oh sorpresa, que don Juan de la Cruz les pidió calma, habló de la crueldad con que este varón trataba a su esposa y de lo importantes que eran sus compañeras, las mujeres, por haber mantenido el hogar, haberse ocupado de sus hijos y de todos los quehaceres, mientras ellos, escondidos, seguían su lucha para defender sus tierras y protestar contra los abusos de los terratenientes que estaban amparados por el gobierno, que mientras ellos trataban de buscar soluciones quizás inalcanzables,
sus mujeres eran sus compañeras de lucha, llevando incluso alimentos a los posibles refugios en horas de la noche. Dispuso que se hiciera de inmediato un guando para llevar a la mujer al hospital con el fin de salvar su vida, y al compañero ya verían cómo darle sepultura. De ahí en adelante, todas las mujeres eran invitadas a sus reuniones para enterarlas de la situación del país y hablar de temas políticos, porque como seres humanos también tenían derechos que conquistar. Ese fue el comienzo del liderazgo de la mujer de Icononso y del Sumapaz. A continuación haré mención de algunas participaciones importantes de las mujeres icononsunas en sucesos que han sido hito en la lucha por la paz en Colombia, en busca de una paz negociada para ese entonces inalcanzable. Como icononsunas, participamos en el IMP, Iniciativa de Mujeres por la Paz, que se concretó con la Constituyente Emancipatoria de las Mujeres por la Paz 2002-2003, comenzando en los departamentos más apartados, con momentos de silencio y escucha de historias de mujeres que afloraban duelos que en su momento no lograron hacer, porque la vida junto a sus hijos debía continuar. Y así se fueron escuchando aquellas narrativas tristes hasta llegar a Bogotá y lograr entrar al Senado con nuestras propuestas. Con este trabajo tan penoso, triste, pero necesario, se elabora la cartilla de la Constituyente Emancipatoria de Mujeres, la cual contó con participación de mujeres de la mayoría de los departamentos de Colombia. Asimismo, hemos participado en plantones de Madres por la Paz y por la liberación de sus hijos secuestrados, en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá y en otras ciudades, sin distingos de clase o de edad, allí con madres y familiares de jóvenes policías, guerrilleros, integrantes de las AUC y en general de jóvenes de todo el país, secuestrados o muertos por esa guerra fratricida que puso de luto a Colombia. Estuvimos representantes icononsunas unidas por el dolor de las historias de guerra. Uno de esos eventos fue la jornada Sirirí, que consistió en hacer presencia en algunos lugares, especialmente en las plazas principales, para insistir con el tema de la solicitud de la liberación de familiares secuestrados, con tanta insistencia como el sirirí, un ave muy pequeña que hace un enorme ruido cuando le arrebatan a sus polluelos. En la mesa de diálogo del Caguán también se hicieron presentes algunas mujeres del municipio de Icononso. En otro momento, participamos en la marcha contra la militarización norteamericana del sur, en Suramérica, en un momento en el que se acababa de instalar en el páramo del Sumapaz una base norteamericana, rechazada en la ciudad de Manta, Ecuador, por su presidente Rafael Correa, después de un convenio por 10 años que no quiso reanudar. Tras completar 7 bases norteamericanas en Colombia, se llevó a cabo en Barranca Bermeja y sus alrededores una marcha en proceso de resistencia contra la guerra y el hambre. Debemos recordar que el páramo del Sumapaz es el más grande páramo del mundo, con una extensión de 333.420 hectáreas aproximadamente, lo que lo hizo visible para este tipo de operaciones de expansión militar. Igualmente quiero mencionar la participación de las mujeres colombianas y otros sectores líderes en el primer Foro Social de las Américas, desarrollado en Ecuador. Allí se reunieron 58 países y los temas principales fueron el cuidado del agua, la militarización, el hambre en los pueblos, la educación basada en ciertos parámetros foráneos y no en un estudio de características y necesidades del país, entre otros importantes temas. De otra parte, estuvimos en la visita al Ministerio de la Mujer en Caracas, el cual era dirigido por María León, y en acuerdo con el presidente, se nos permitió ver de cerca su funcionamiento y entender la necesidad de que exista en cada país un Ministerio de la Mujer. Otro actuar de nosotras las mujeres en Colombia es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
cada 8 de marzo, conmemoración que debe implementarse como día de lucha y nunca de descanso, como ya se ha promovido por algunas secretarías de educación que propician es un día libre, como pasa también con el Día del Trabajo, el 1 de mayo, haciendo que la gente pierda su norte en cuanto a estas conmemoraciones entre trabajadores, adicionando el olvido de su historia, las luchas y las conquistas. Por otra parte, hemos estado pendientes de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer, noviembre 25, socializando y enseñando que la declaración de un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, según la ONU, año 2000, busca invitar a todos los sectores a tomar conciencia pública de las acciones que constituyen violencia y la existencia de una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que sentó las bases para la meta de un futuro libre de violencia de género, según lo estableció la ONU en 1993. Por otro lado, las icononzunas hemos participado en algunas asambleas de la FDIM, que es la Federación Democrática Internacional de Mujeres. En el presente hay 2 vicepresidentas, una de Venezuela y otra de Colombia. En Colombia es Gloria Inés Ramírez Ríos, mujer muy estudiosa, líder y sensible a las problemáticas de todas las comunidades. Actualmente acaba de retirarse como ministra de Trabajo. Asimismo, hemos participado en las reuniones y asambleas de la Red Nacional de Mujeres, de quienes hemos recibido gran apoyo, de la Red Departamental de Mujeres, y motivando el desarrollo activo de nuestra Red Municipal de Mujeres en Icononso. Cabe destacar la participación activa de las mujeres firmantes de paz presentes en nuestro municipio desde el mes de diciembre de 2016 en el ETCR, con quienes se ha tenido una sana relación interactuando como miembros de la red y en actividades y formaciones de ambos grupos, que se desarrolló con ellas conformando así el nuevo tejido social que requiere nuestro país. Es por ello que se desarrolló con ellas, con mujeres firmantes, el primer TOAR con cara de mujer. TOAR, que significa trabajo, obras y acciones con contenido reparador. Con la Red Municipal de Mujeres venimos haciendo acompañamiento a mujeres jóvenes del municipio en procura de nuestro relevo generacional, socializando y concientizando a las nuevas generaciones sobre la necesidad de participar en defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, con jornadas que han dado buenos resultados, como fue el hacer visibles sus necesidades a través de un mural elaborado por las mismas jóvenes a la entrada del Polideportivo La Palma de nuestro municipio. En el Consejo Municipal de Icononso, la 4ª comisión corresponde a la de Mujer, Equidad y Género, creada desde el 2021, ahora en desarrollo y con miras a garantizar la capacidad para producir cambios y empoderamiento en el sector mujer en todas sus edades, comisión que actualmente presido. Finalmente, resalto la participación en este importante foro, al cual agradezco como mujer icononzuna, porque nos permite compartir aciertos y dificultades de nuestras regiones, con miras a fortalecernos entre países vecinos, con quienes coincidimos en historias de vida, con logros y problemáticas similares. Así que son todas bienvenidas, mujeres vecinas, a nuestro territorio colombiano. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno saber un poco más de la actuación de las mujeres y también de acordar que cuando hablamos de conflicto, hablamos de víctimas, pero también no podemos olvidar el gran papel que las mujeres ejercen como agentes de cambio, personas que están intentando cambiar, hacer una transformación del conflicto. Y para mí tuve mucha alegría de conocer a Rosaura Ramírez, que yo vi y sabía que era una lideranza, y estoy muy feliz, Rosaura, muchas gracias, Diana, por leer un poco la historia y las experiencias de tu madre. Ahora yo invito a Lucía Quijano,
que es artista e investigadora y va a presentar un poco. Creo que hay un sonido diferente aquí. Lucía. Buenos días para todos. Good morning. En primer lugar, yo quiero agradecer a Servas Internacional y a ti, Luisa, por esta invitación. Yo estaba esperando hablar después de las señoras de Mafapo y bueno, de toda la experiencia. Y para mí es una honra pues conocer y poder visibilizar las historias de estas mujeres tan valientes y con todos los procesos que han tenido encima. Y yo quiero hablar más que de una experiencia como una líder, es de la experiencia que he tenido en la gestión cultural. Yo he trabajado hace más de 15 años en el proceso de acompañamiento a familias víctimas del conflicto armado, a familias en procesos de reincorporación, en procesos de reinserción, y he trabajado a partir de un proceso en donde el arte ha sido el pilar de este trabajo y de este diálogo. Y yo soy artista y toda mi vida ha sido muy ligada a esta relación entre el arte y la paz. Y pues ahora les voy a presentar algunas de las cosas que he pensado y de que he trabajado. Eh, Quiero empezar con esta imagen. Estas son unas mujeres del barrio de Llano Verde, que son uno de los barrios que fue entregado por las medidas de reparación de las 100.000 viviendas que entregó el gobierno en la época de Santos. Estas mujeres todas fueron víctimas de conflicto armado, pero a su vez todas son líderes de su territorio. Son mujeres, como hablaba Luisa, cuidadoras de sus familias, de sus hijos, también de su comunidad. La que ven al lado izquierdo, Soraya, ella cocina todos los días 50 almuerzos para su comunidad de manera voluntaria. Y estas historias de vida que han atravesado estas 8 mujeres que yo visibilizo ahorita, son mujeres que me he encontrado en el camino y que nos han permitido ver cómo la mujer tuvo un rol muy importante en el conflicto armado, tristemente primero como las mayores víctimas y con las mayores afectaciones por los grupos al margen de la ley y por el mismo Estado, como hemos visto, pero también está todo el ejercicio que ha Got another cold snap. ellas de resiliencia en todo el camino. Quiero contar, mi historia comienza en este proceso con una emergencia que se tuvo a Colombia en 2011 y 2012 con la mayor afectación por un desastre natural que fue la emergencia de lluvias, lo que llamaron acá en Colombia la ola invernal. En ese momento el país tuvo 3 millones de afectados que quedaron en albergues temporales, en carpas, viviendo en escuelas. Y esta situación siguió repitiéndose y se ha seguido repitiendo en varios años. Y la gran mayoría de las personas que fueron afectadas en ese momento fueron personas que eran personas víctimas por desplazamiento, personas que se vieron afectadas en estos contextos y que por un desastre natural, por medidas, falta de medidas públicas, pues quedaron en este proceso. Y tuvimos una gran honor y una posibilidad de llevar en esos procesos de lectura, de escritura, de reconocimiento de saberes. Y ahí hay un valor muy importante que tuvieron las mujeres en estos procesos, al ser ellas las primeras promotoras del encuentro de la comunidad y de transformación de esa situación de crisis, desde ejercicios como empezar a tejer, desde ejercicios como empezar a contar sus historias y desde la comida. La comida en este tipo de ejercicios ha sido fundamental y las mujeres han tenido un rol súper significativo al ser las que han cohesionado a estas comunidades, estas situaciones de emergencia. En este proceso tuvimos la oportunidad de también trabajar en un proceso intergeneracional. Tuvimos la oportunidad de trabajar en 19 departamentos del país y ahí tuvimos una lógica de construir un nuevo proyecto de vida, proyectos de vida donde el arte y la cultura ayudó a resignificar esta situación de duelo y estas situaciones de emergencia. Y nos dio los pies, nos dio como la pauta para seguir trabajando con otro tipo de formas de entender la emergencia y la ayuda humanitaria en el país. Quise mostrar también en esta foto a esas mujeres que hicieron parte de los equipos territoriales y que todavía hacen parte de los equipos territoriales con los que he trabajado. Ellas también son lideresas en sus territorios, son mujeres que
por su formación algunas, otras por vocación, otras por el encuentro a la vida, terminaron siendo gestores culturales, personas que llevan la música, la danza, el teatro a las regiones y que en muchos casos seguimos en contacto con algunas después de 10 años y que siguen teniendo procesos de promoción y de fortalecimiento cultural en sus territorios. Mujeres que comenzaron de pronto por una práctica de voluntariado en un tipo de proyecto como este de ayuda humanitaria, pero ahora son lideresas y han llegado a generar transformaciones en las políticas y en las formas de los territorios. El proyecto Culturarnos al Verde nos llevó a aprender cómo trabajar y cómo llevar un proceso de integración social y fortalecimiento del tejido social. Estos son proyectos que hemos trabajado, pero que no hablé a través del Ministerio de Cultura en su inicio y con entidades adscritas nacionales. Y quiero presentar rápidamente un fragmento de un video de uno de los procesos que se desarrollaron en ese momento. La esperanza ya no verde. Yo, estoy rapeando. Niñas y niños. Un saludo para todos los que me escuchan. Yo, haciendo paz aquí en Llano Verde. Haciendo paz en Llano Verde. Imposible no es posible y sé que lo lograré. En Llano Verde la esperanza no la vamos a perder. Valores y temblores todos vamos a crecer. Una sana convivencia construir y mantener. Me llama inspiración para hacer una canción. Son palabras para el barrio, para nuestro corazón. Con mi corazón rapear, mi canción me voy a dar. Es un canto por la vida, para nuestra sociedad. Cuando yo lo necesito, todo me sale bien y no sé por qué, pero me gusta, ¿ok? La gente me dice que es un vendedor, yo le hago es que le comparto esta canción. No sé rapear ni tampoco improvisar, pero aquí ya no veo solo reina la humildad. Estamos muy felices de poder vivir acá con mi madre y mi hermana, nuestro calor de hogar. Generando rimas por senderos de la paz, mi barrio Llano Verde se debe concientizar, entender que necesita más educación y menos tiempo gastado al frente de un televisor. Yo. Darle onda y poder suspirar para el día de mañana ser alguien profesional. Dejo gente trabajar y me pongo a cantar. Los que estén aburridos se alegrarán. Dejarán su tristeza y todo cambiará. Cuando estén en una tarima dirán que autoestima. Que el respeto es una cosa que debemos valorar para el día de mañana poder tener bienestar. El estudio es importante, la vivienda es lo mejor para poder estar en la familia con amor. Si juntos trabajaran lo podríamos lograr. Eh, este video que acabamos de ver es el resultado de un proceso de varios meses de trabajo en donde logramos generar una relación en donde las mujeres fueron fundamentales en este diálogo. Estas viviendas, que son las 100.000 viviendas de Santos, son conjuntos de casas que fueron entregadas a las familias víctimas
pero también había esta mezcla de familias que por alguna situación de su vida, sus familiares, primos, tíos o alguna cosa fueron también personas que estuvieron como actores en el conflicto. Entonces era muy fácil de encontrarse personas que habían estado en las FARC, en algunos de los grupos paramilitares o incluso en las fuerzas públicas, viviendo con víctimas de conflicto armado. Y eran familias que en general no se reconocían, no se conocían entre sí, venían de diferentes lugares del país y por temas de sorteos o las formas de la política que no son tan acertadas en las formas de inclusión de este tipo de medidas, mezclaron de alguna manera personas de muchas formas culturales, sociales, y ahí empezó un proceso de tensiones muy fuertes y de no encuentros en estas familias. Entonces, el proceso que llevamos a través del ministerio de todos estos procesos fue generar diálogos, de encontrar los saberes de estas personas, encontrar también las necesidades y estas formas de construir en lo colectivo. Y se generaron prácticas desde la promoción de lectura con una biblioteca que se entregó en cada casa, así como en la revitalización de manifestaciones como la danza, el teatro. Se llegó a participar en festividades importantes en la ciudad y como en a mano derecha, en la parte superior, estábamos participando en las fiestas de Cartagena, las fiestas tradicionales por la independencia. Pero también fue un ejercicio de reconocer los gastronomía, las formas de trabajo de estas mujeres. Y vale la pena en este espacio mencionar cómo ellas también fueron el vínculo para poder vincular a infancias, a niños, a niñas, a jóvenes, a adolescentes, a los adultos y adultas de la tercera edad, porque finalmente las mujeres son el motor del hogar y en este tipo de comunidades, muchas de ellas carentes también, madres, cabeza de familia, eran las que estaban moviendo toda la construcción de lo que estaba pasando en este tipo de barrios. Entonces, el proyecto que duró más de 2 años, en algunos territorios duró 3, 4 años, logró generar procesos de fortalecimiento en donde se construyeron grupos de música, de teatro, huertas comunitarias, bibliotecas comunitarias, pero entonces en todo ese papel hicimos como un ejercicio de articulación con la comunidad, de la definición de una propuesta. Eso es el mapa de trabajo, un poco de la línea, cómo se generaron este tipo de proyectos. Y el papel de las líderes comunitarias en este momento, perdón, que está en masculino, fue un ejercicio fundamental y fue quienes nos permitieron, como les digo, llegar a otros grupos poblacionales, a grupos etarios y permitir que estos proyectos en muchos casos continuaran. Por eso mencioné el caso inicial con Soraya, porque ellas después de 10 años siguen con un proyecto conjunto de tercera edad, siguen trabajando de la mano del deporte y siguen generando nuevas formas también de arraigo y de reconocimiento de estos territorios. Un proyecto adicional que estuve trabajando con el ministerio fue cuando fue la primera gran migración de los venezolanos para Colombia. En ese momento tuvimos la emergencia de llegar, de recibir a más de 20.000 personas en un día y fue un número que siguió creciendo en los años siguientes. Y en esos espacios inicialmente el país llegó a un momento que no tenía cómo atender a esta población y nuevamente llegó a tener a las personas en alojamientos temporales. Y en este tipo de situaciones de emergencia, las familias pues se quedan sin su cotidiano, sin sus formas de trabajar y en esos encuentros hicimos y propiciamos este tipo de espacios móviles que como el que está en la foto en la parte de abajo inferior. Y ahí se promovieron prácticas nuevamente ligadas al saber y a los propios gustos, experiencias y necesidades de estos grupos de mujeres. Ahí tuvimos nuevamente ejercicios de tejido, de costura, muchos también ligados a la realidad, pero también tuvimos prácticas que estaban muy ligadas a otros ejercicios de liderazgo y a otros ejercicios de cómo ellos empezaron a participar en los espacios de reconocimiento de cómo construir estas ciudadanías al encontrarse los diálogos de las mujeres colombianas y venezolanas en estas nuevas formas de entrar a las escuelas, a las instituciones educativas en que van a recibir a los niños y a generar nuevas formas de limar esta aspereza entre venezolanos y colombianos que empezó a pasar en el país por mucho tiempo. Estos proyectos también continuaron varios meses y se llevaron a la alcaldía de Bogotá y ahí tuvieron como una posibilidad de generar nuevos diálogos en los territorios. Finalmente, va a presentar un ejercicio que pasó en Bogotá, en la política pública de Bogotá,
Y ahí realmente el ejercicio con Bogotá es mucho más complejo porque Bogotá es una de las grandes ciudades receptoras de población desmo- des- desplazada en el país. Y hay muchas historias de estas familias que nunca tuvieron acompañamiento en los tiempos permanentes que hubo en los momentos del conflicto. Entonces, lo que ha llevado a esos proyectos es a generar unas nuevas formas de atención, nuevas formas de diálogo, en construir en estos nuevos territorios. Aquí hay una foto a mano izquierda del espacio cultural que se conformó con la comunidad. Hay, en estos espacios son proyectos comunitarios, intergeneracionales, como les digo, y ahí realmente el ejercicio es la apropiación de la ciudad y el reencuentro en estas nuevas formas de habitar la ciudad que les dio la espalda o que no las ha reconocido. Y ahí se creaban espacios como bibliotecas, como las que ven a mano izquierda, huertas. Entonces, aquí digamos que lo importante y lo que quería traer a colación es cómo el ejercicio de lo cotidiano, el ejercicio de lo comunitario, está ligado con estas formas en donde el arte tiene una forma de trabajo y de diálogo y llegar a construir a temas mucho más permanentes como este espacio que duró más de 5 años en el territorio. Eso es en un barrio de Bogotá, se llama Barrios Unidos. Y a partir de todo este ejercicio, yo he seguido haciendo y comencé mi investigación doctoral, tratando de entender y colocar un poco la teoría en la práctica. Y pues empecé a pensar en esta relación entre el mundo cotidiano, entre las prácticas de conflicto y entre lo que estaba pasando en este tipo de proyectos. Esta imagen que ustedes ven ahí es una imagen que me ha marcado desde que yo era niña. Es una imagen de Débora Arango que se llama El tren de la muerte. Es una de las imágenes que quedan de la crónica de la masacre de las bananeras, que fue una de las primeras masacres que tiene la historia colombiana como escondida, no con un claro nombramiento de conflicto. Y habla un poco de esa idea de cómo es en lo cotidiano. Y hablo de esta tesis de María Mandariaga. Ella habla cómo esas prácticas de lo cotidiano son las que más afectan en el conflicto y a la vez para mí son las que ayudan también a la reconstrucción de lo que pasa en la posviolencia, en el posconflicto, en el posacuerdo, como queramos llamar, o en esos momentos en que se para un poco la violencia directa. En este día de cómo las dimensiones de lo que pasa en cada una de las vidas de nosotros hay una significancia muy alta. Y hay un ejercicio muy importante que también reconocen las teorías feministas, en el cómo la historia personal es tan importante como la historia universal, como es el ejercicio de la construcción de paz desde la nación, desde el acuerdo, es tan valiosa, pero también como la historia de vida de las mujeres y de las personas que han vivido el conflicto armado y que han estado parte y cómo su experiencia, sus voces, y por eso este espacio, pues agradezco mucho y es tan significativo en poder mirar cómo han sido esos transcurrires y esas formas de dialogar y de transcurrir con el conflicto armado. En ese sentido, por eso empecé a trabajar con las señoras de Llano Verde. He estado haciendo un proceso de varios meses de talleres en donde hemos mediado ejercicios de danza, de teatro. Hemos incluso dado cuenta de una cosa muy terrible, que después de 10 años su barrio sigue sin aparecer en Google Maps. No siguen señaladas sus casas como sería un barrio en otra parte del país. Y cómo estas relaciones, cómo están a mano izquierda el tema de qué es la paz o qué es el conflicto, están mediadas también por sus propias experiencias y nos van mostrando unas formas de resiliencia diferentes y de contar estos ejemplos como una forma de construir otras nociones para la comunidad misma. Con ellas estoy haciendo un ejercicio de construir su historia. Estamos haciendo un libro de arte contando la vida de cada una de ellas. Estamos haciendo un ejercicio de escritura. Y es de este ejercicio y de dibujo, aquí es uno de los pescados que ellas comían antes. Hemos también permitido llevar a exposiciones y a un proceso de lo comunitario mucho más pequeño, a esos proyectos nacionales que Intérpretes en algún momento trabajé, pero en donde hay unas situaciones muy significativas de cómo alguien puede volver a contar eso que pasó tan doloroso. Y en esa resignificación acontece un ejercicio de afecto, de cuidado, de encuentro con el otro, de reconocer que esa historia de vida es tan valiosa. Y estos son, perdón que voy pasando, son cuadernos, son relatos que ellas han ido escribiendo en este proceso y que hemos tratado de llevar de la mano
de un ejercicio desde la comida también. Nosotras nos encontramos, cocinamos juntas, nos contamos la vida, ellas saben un poco cada día más de mí, yo de ellas. Y para mí ha sido un honor y un aprendizaje inmenso conocer sus historias y poder como permanecer cerca de ellas en un tiempo. Ellas también han tenido como un acompañamiento de poder empezar a ver su propio barrio en unos ojos diferentes. Y eso ha sido una tarea importante para mí de ver ellas cómo en estos 10 años han construido parte de esa idea del barrio, esos espacios públicos protegidos, esas formas de liderazgo que no todo el tiempo están mediados por un ejercicio de lo político directamente, pero que construyen pequeñas acciones en el territorio, como que ellas tengan un espacio para hacer deporte, como que exista un parque para su comunidad, como que los árboles del barrio todavía estén vivos y no se han tumbado. Entonces, esas como que uno pensaría microacciones son fundamentales para lo que es la convivencia y el tejido social de esa comunidad. Entonces, a partir de esto, yo estoy estudiando un ciclo y estoy como construyendo esta idea de la construcción de paz, muy ligada al tema del enfoque de género y muy ligada a esta idea de las mujeres como las actoras que posibilitan esto a través de una idea de la sociabilidad, como la idea de la conexión inicial que tenemos cuando hay una violencia, cuando hay un ejercicio de afectación al otro, el ejercicio, perdón, de reciprocidad del encuentro con el otro, construyendo un poco un vínculo un poco más cercano y unas generaciones de afecto, de cuidado, de protección, de relacionamiento mucho más profundo que surgen de esas cadenas de empatía, de esas cadenas que pueden tener y para llegar a una idea de la solidaridad como un ejercicio de la construcción comunitaria y colectiva que básicamente pues atienden a lo que podría llegar a ser una paz más duradera, si uno podría pensarlo en esas ideas más políticas de la paz. Entonces yo quise cortar a colación un poco mi experiencia de lo que había trabajado, pues reafirmando que yo realmente he sido una persona que, como muchos colombianos, hemos visto afectados por el conflicto, pero no he estado directamente involucrada en muchas situaciones, pero que en mi camino pues he tenido la posibilidad de reconocer estas voces, este trabajo y de tener un honor de trabajar en diferentes regiones del país con diferentes líderes y lideresas. Y por eso veo tan importante este tipo de debates y esta posibilidad de dialogar sobre la mujer y en la construcción de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por las lindas fotos, por compartir su experiencia. Y pienso que habló de temas muy importantes en esta parte, de hablar también de pensar en la paz cotidiana, pensar la importancia de la solidaridad, del afecto y la importancia también de reconocer también esos espacios como espacios de empoderamiento de las mujeres también. Ahora invito a Jacqueline Castillo, representante de Madres de Falsos Positivos. Jacqueline Castillo. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Creo que en todas partes hemos estado un poco mal de señal en todos los países. Muchas gracias por esta invitación tan importante. Soy Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña. Él desapareció aquí en Bogotá en el año 2008, el 10 de agosto, y posteriormente apareció con los jóvenes de Soacha en Ocaña Norte, Santander, como un guerrillero dado de baja en combate. En el año 2008, nuestros jóvenes aquí en Colombia empezaron a desaparecer bajo falsas promesas de trabajo y posteriormente aparecían en sitios muy lejanos de sus hogares como guerrilleros dados de baja en combate. Sabemos que esto, algo que contribuyó para que se desarrollara más esta práctica, que fue una práctica sistemática bajo una política de Estado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Él creó una directriz donde decía que de acuerdo a sus resultados que el ejército diera, hablaban de conteo de cuerpos, recibirían unos beneficios como era ascenso, medalla, vacaciones y dinero. De esta manera, sabemos que en los territorios, pues la población es un poco menos en cantidad,
Y sabemos ya hoy por hoy que esta práctica venía sucediendo de mucho más tiempo atrás. Luego se vinieron a las grandes ciudades. Soacha es un municipio pegado aquí a la ciudad de Bogotá. Es un municipio que lo conforman familias desplazadas de sus tierras, familias de escasos recursos, familias que en su mayoría estas mamitas no lograron terminar sus estudios y creo que eso los hacía como más vulnerables. Desde el año 2008 venimos trabajando, ya son 17 años que cumplimos este año, buscando justicia, buscando verdad. Eh, Creo que todavía estamos como cortos en encontrar una verdad plena. Hace 6 años, cuando en los acuerdos de paz en La Habana se creó esta jurisdicción especial para la paz, nosotras no éramos partícipes de que los casos fueran investigados en esta jurisdicción, porque ellos habían dejado en firme que no iban a investigar expresidentes ni altos mandos y que esta había sido una jurisdicción creada para investigar crímenes de guerra. Nuestros familiares no eran combatientes, ellos no pertenecían a ningún grupo armado, así que no veíamos por qué deberían estar en esta jurisdicción. Sin embargo, pues llegaron allí los casos de los mal llamados falsos positivos en Colombia a esta jurisdicción especial para la paz. Y luego de estar como más o menos unos 8 o 10 años en la justicia ordinaria, que tampoco se veían avances, que tampoco se veía justicia, vimos cómo desde esta jurisdicción especial para la paz probablemente encontraríamos la verdad, podríamos saber por qué habían sucedido estos hechos. Y bueno, debemos reconocer que gran parte del trabajo que ha hecho esta Jurisdicción Especial para la Paz ha sido importante. Hace 4 años ya, ellos emitieron esta cifra de esos 6.402 casos totalmente documentados en 6 regiones aquí en Colombia, donde con esto se demostró que sí había sido una práctica sistemática. Se demostró que no, como lo había dicho el expresidente Álvaro Uribe, que había sido algunas manzanas podridas refiriéndose a algunos miembros del ejército. No, son más de 4.500 hombres que están siendo investigados ante la JEP. Así que pues empezó como a tener como una importancia el trabajo que se venía haciendo desde la JEP en poder escuchar a estos comparecientes victimarios que fueron quienes ejecutaron todos estos crímenes, pero pues que desafortunadamente no hemos aún escuchado una verdad plena. Hemos avanzado solamente hasta altos medios, donde ellos, muchos se han limitado a decir que todo sucedía a sus espaldas, que ellos se enteraban cuando ya habían asesinado a los muchachos, cuando muchos de los comparecientes de bajos rangos afirman que las órdenes venían de sus comandantes. Y pues probablemente sus comandantes venían autorizados por los altos mandos de las brigadas y por el comandante mayor de las fuerzas militares, en ese entonces Mario Montoya, que hasta el momento sigue negando todo. Él dice que él no tenía conocimiento de lo que el ejército hacía. El mismo expresidente también manifestó que su ejército lo había engañado. Pero sabemos que esto fue, vuelvo y repito, una práctica sistemática y que a estos 17 años ya de lucha logramos también ya va a ser 3 años ahora en abril, que se hicieran audiencias de reconocimiento público en las 6 regiones de algunos militares donde públicamente reconocieron que habían engañado a los jóvenes, se los habían llevado, los habían asesinado, los habían presentado como guerrilleros. Creo que estos son grandes logros. Y en octubre del 2023 pudimos tener un acto de perdón público desde el señor presidente Gustavo Petro, que lo habíamos esperado también desde los mandatos anteriores, donde uno de los mandatos fue Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa para el periodo de Álvaro Uribe Vélez, y luego el presidente Duque, que pues finalmente nunca hubo un acercamiento con ellos, y que nosotros expresábamos ese día en ese acto de perdón público, que este perdón no se le debe solamente a las madres de Soacha, a los casos de Soacha y Bogotá, sino es un perdón que se le debe
a las más de 6.402 madres que vivieron este horror y en general a toda la sociedad aquí en Colombia. Desafortunadamente la Comisión de la Verdad terminó, tenía solamente 5 años. Allí logramos trabajar con algunos de los comparecientes, aportar a ese informe que entregó la JEP, que hemos pedido que esto se quede a nivel educativo porque estos crímenes no podemos permitir que se queden en el olvido. Por eso nosotras seguiremos hasta que la vida nos alcance y ojalá nuestros hijos, nuestros sobrinos, todos los chicos que trabajan desde las universidades, desde los colegios, sigan este legado. Porque si nosotras permitimos en algún momento que estos hechos se olviden, se pueden volver a repetir. Así que nuestra lucha continúa. Estamos trabajando ya este año en la creación del Parque Memorial. Fue un ofrecimiento del presidente Petro. Ya nos entregaron un terreno donde se va a construir un parque, un gran parque de memoria, que va a tener el nombre de 6.402 razones para no olvidar. Y la idea es que los comparecientes sean quienes ejecuten la mano de obra en este gran parque memorial. A grandes rasgos, como que lo que les puedo contar, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy importante las cosas que han dicho. Creo que en Colombia, pero en muchos otros países de América Latina, Latinoamérica, es importante reconocer la violencia de Estado y cómo la policía, el ejército y otras fuerzas, otros poderes, fuerzas militares hicieron muchas cosas malas y acabaron con muchas vidas de muchas personas. Y el Estado necesita reconocer esto, ¿eh? Es importante no solo para las familias, para la familia, para los amigos, pero también para la memoria histórica del país. Muchas gracias por compartir un poco acerca de la trayectoria de Madres de Falsos Positivos. Ahora invitamos a todos a escribir preguntas en el chat y podemos hacer algunas preguntas para las participantes, las oradoras. Sí, antes de mostrar las preguntas acá, yo tengo una, una pregunta pienso que Lucía y Jacqueline pueden escribir, pueden contestar esta pregunta, porque yo vi que Mafapo ha trabajado con las artes para pensar el tema de memoria también. Y me gustaría saber un poco más de Jacqueline acerca de las acciones que se usan las artes para de Madres de Falsos Positivos, con las acciones artísticas, y también de Lucía, de qué forma la arte puede ser vista como un instrumento de transformación de conflictos. Gracias, Luisa. Para nosotros, en realidad, el arte, hoy, 17 años después de lucha, podemos decir que podemos sanar a través del arte. Para nosotras ha sido de gran importancia estos trabajos artísticos, donde iniciamos con las telas de la memoria. Las madres iniciaron a plasmar sus historias en telas, que fue un trabajo bastante significativo. En alguna oportunidad con otras organizaciones logramos con las telas rodear todo el Palacio de Justicia, que fueron kilómetros y kilómetros de telas. Y que de esta manera pues hacemos memoria y contamos las historias de una manera más tranquila. Hemos hecho murales, hemos hecho obras de teatro. Con la Comisión de la Verdad hicimos una gran obra que está en YouTube, se llama Develaciones, un canto a los 4 vientos. Participaron más de 120 víctimas en esta obra de teatro muy linda, para que por favor puedan verla. Hemos hecho tejidos, aprendimos en una de las universidades aquí a hacer serigrafía, entonces luego sacamos plantillas y hemos podido hacer estampados en grandes formatos, pequeños formatos, y luego pues con este trabajo que hizo la JEP de documentar esas cifras en 1402,
Quiero contarles que la gran mayoría de nuestros familiares cuando fueron asesinados les pusieron prendas militares, prendas que usan los grupos armados y botas pantaneras. A muchos de los jóvenes les habían puesto botas nuevas y de hecho al revés. Y estas botas pues tomaron un significado para nuestra lucha en busca de esa justicia y esa verdad y nos dio pues como la iniciativa de poder recolectar esas 6.402 botas, que si bien sabemos que estas cifras son solo 4 números, es una dimensión bastante pequeña, pero al lograr algún día reunir esas 6.402 botas y poderlas exponer en algún espacio público, lograríamos ver la dimensión de lo que sucedió y lo que vivió aquí nuestros jóvenes en Colombia. Han sido intervenidas artísticamente por artistas plásticos, por los chicos en los colegios, en las universidades. Hay países que nos han hecho llegar ya botas intervenidas. Los invitamos a todos quienes se quieran sentar a intervenir una bota y hacérnosla llegar súper para poder lograr algún día mostrar esta dimensión del horror que se vivió en nuestro país. Y vuelvo y les repito, para nosotras ha sido bastante importante. Las señoras como que por la parte psicosocial no fueron como muy claras en lograr sanar a través de los trabajos que hacen los psicólogos, pero pues a través del arte vimos bastantes avances y las vemos hoy bastante empoderadas en seguir trabajando en espacios públicos, en universidades y en colegios, contando la historia de una manera más tranquila, invitando a nuestros chicos a participar a través del arte. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Eh, Pues así como habla la señora Jacqueline, yo creo que los actos simbólicos y los actos que están ligados a la memoria y las artes tienen un valor muy importante porque nos permite relacionarnos de otra manera con esos actos tan dolorosos y que por eso son crímenes de lesa humanidad, son acciones que nunca van a tener una forma real de sanación, nunca va a haber una medida real de reparación que por el Estado colombiano nosotros como sociedad podamos hacer, pero finalmente las prácticas artísticas, como hablaba alguna vez Lina Rondón, una amiga psicóloga, en el tema de cómo hablar lo innombrable, cómo el arte permite hablar de eso que tal vez no se puede hablar en otros momentos. Y en mi caso, yo siento que además de eso, las artes tienen una vocación de permitir otra forma de relacionamiento con el otro, porque nos encontramos desde los seres creativos, desde esos saberes, desde esas lógicas, en donde no están quienes tienen más conocimiento que el otro, quién sabe más, sino quién nos conecta y que nos hace una humanidad un poco más sensibles y que hace que podamos tener lógicas y formas de cuidado. Por eso yo soy una apasionada en creer que las prácticas artísticas son pilares de desarrollo y más para este tipo de procesos con comunidades víctimas, desmovilizadas, con comunidades que han tenido algún tipo de afectaciones y en donde las prácticas y las teorías de construcción de paz deberían pensar mucho más, no de manera solo instrumentalista, sino una manera de pensar las prácticas como un ejercicio constante en el entender y en esas formas de pacificación que pues, se necesitan. Muchas de las medidas que hablaba la señora Jacqueline, y las que hablaba Laura, y las que hablaba Rosaura, están medidas con actos creativos y con formas simbólicas y de memoria. Y ahí las prácticas y el arte tienen muchos, y hay muchos ejemplos, y Colombia creo que en esto tiene millones de historias y actos que vale la pena resignificar también como esas puestas en escena de cómo lo que no podemos hablar como sociedad, tal vez porque la polarización del país, porque tal vez las noticias, por todo pues es más fácil dialogar con todo el proceso. Perdón que yo hablo muy rápido, me estoy esforzando en hablar despacio. Perdón a los traductores por eso. Sí, yo tengo que decir, hay que pedir perdón a los traductores, pero muchas gracias, Lucía, por las palabras también. Hay una pregunta en chat de Hannah Sattler. Yo pienso que tal vez Laura Vega podría contestar esta pregunta. Hannah escribe, gracias por esta reunión. El acuerdo de paz se considera muy progresista en su estudio de las repercusiones específicas del conflicto en las mujeres, las minorías y otros. ¿Cómo aborda el acuerdo de paz las cuestiones interseccionales? Hay un capítulo étnico y otro de género, pero ¿qué pasa con las mujeres indígenas? Bueno, pues agradecer pues a todos pues por la permanencia en el foro y las preguntas que permiten como entender un poco más
la situación. Bueno, pues para entender la interseccionalidad del acuerdo, desde su misma estructura, es un acuerdo que entrelaza el enfoque de género con 50 indicadores específicos, una instancia especial étnica con 100 indicadores, pues a través de la IAMPE, y también está el enfoque territorial. En cada una de estas disposiciones se plantean acciones y medidores que resaltan a las mujeres, pero pues además a las mujeres étnicas, más porque además, así como fue creado pues todo el enfoque de género a través de una comisión en La Habana, también asimismo fue creado el capítulo étnico, y también en ese capítulo pues participaron mujeres étnicas. Entonces, muchos de estos indicadores fueron definidos por mujeres étnicas y afro en el marco de una construcción de indicadores en el 2017 con la CECIBI, que es la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz. Entonces, en términos prácticos, la CECIBI es el engranaje donde se garantizan los derechos de las mujeres étnicas, y pues más si funcionan las instancias, ¿no? Ya pues hablábamos de la instancia pues del CNR, que es para el caso de las mujeres reincorporadas, pero también está la instancia de mujeres, donde hay cupo para las mujeres étnicas y negras y firmantes, y la IAMPE, donde también hay mujeres indígenas y negras. Entonces, en todas estas instancias está la participación de mujeres, y todo, como ya lo decía, se engrana a través de la CECIBI, que es la instancia máxima pues del acuerdo, es la que le hace el seguimiento y el impulso a cada uno de los indicadores. Muchas gracias, Lara. Yo tengo una pregunta también eh, acerca de de las firmantes de En el paz. caso concreto, Perdón, creo que es señal de la internet. ¿Puede no, para terminar, en el caso concreto de de las acciones concretas para lo étnico, para las mujeres, y actualmente se desarrolla algo que son los programas especiales de armonización étnica en su versión indígena y afro, donde además Laura, pienso que la internet no funciona ahora. Yo voy a leer otros comentarios que hay en chat, ¿ok? Elga, de Alemania, escribe, Francia Márquez, vicepresidenta, fue esencial para la llegada al poder del actual gobierno, pero a nivel internacional apenas oímos hablar de ella últimamente. ¿Cómo ha podido continuar su labor? ¿Alguna de ustedes podrían hablar un poco de esto? Ay, perdón, Luisa, se me cayó un poco la señal. ¿Puedes repetir la pregunta? Elga escribe acerca de Francia Márquez, la vicepresidenta. Em, Estoy buscando la pregunta. Mm, eh, Francia Márquez, vicepresidenta, fue esencial para la llegada al poder del actual gobierno, pero a nivel internacional apenas oímos hablar de ella últimamente. ¿Cómo ha podido continuar su labor? Elga también escribe que, que oídos se han... ¿Contestar algo, Lucía? Sí, claro. ¿Ibas a contestar algo? No. Ah, ok. Bueno, yo siento que esta vicepresidenta, Francia Márquez, yo estuve en algunos espacios en trabajos con ella antes de llegar aquí
al gobierno y en verdad tenía muchas esperanzas que iba a ser fundamental en el trabajo para las víctimas. Pero lamentablemente hasta el momento nunca hubo un llamado a hacer un encuentro con las víctimas, abrir espacios para las víctimas. Así que en realidad yo siento que para la parte nuestra fue como muy desalentador el panorama que nosotros teníamos. Y se está terminando el mandato y en realidad nunca encontramos ningún aporte desde ella. Ahora estamos Pero, casi al fin de la no, conversa, pero Laura puede hablar. gracias. No, pues yo iba a decir que la vicepresidenta, pues como, o ejerció como Ministerio de la Igualdad, que es un ministerio pues creado en este gobierno y que este ministerio pues a su vez asume un poco pues todos los temas un poco sociales, ¿no? Tema, por ejemplo, de cuidado, todo el tema pues también relacionado con víctimas, pues como que pues un poco complejo, ahí se creó, digamos, el Sistema Nacional de Cuidado. Han habido algunas acciones, pero pues ha sido un poco difícil la ejecución, ¿no? Y pues en Perdón, Laura, que la internet no está tan bien y ahora también exacerbentemente tal. tenemos pocos minutos para terminar esta llamada y me gustaría saber si alguna de ustedes tiene una reflexión final para, Eh, para nosotros reflexionarnos. Yo quería hablar que en el caso del liderazgo de la vicepresidenta y de otros liderazgos, creo que hay unos ejercicios que se han reconocido como fuerzas políticas y como papeles en la construcción de políticas públicas y otros espacios, pero yo creo que también hay que validar y reconocer los pequeños liderazgos en los territorios y los espacios que ocupan las mujeres y otras en su vida cotidiana, como bien hablaba Laura, como personas que han sido cuidadoras, como personas que han sido actoras en el sentido de construir cohesión en sus territorios. Y creo que esa validación de lo que es ese papel en lo cotidiano y en la construcción de las microprácticas de lo comunitario son muy valiosos. Yo por eso me refería a estas mujeres que no es que yo trabajo en Llano Verde y creo que la historia en Colombia serían millares las mujeres que han actuado como eso y que son tal vez invisibles y que tal vez en nombre de Francia Márquez o de una u otra son mucho más nombrados, pero creo que el ejercicio de la historia colombiana tendrá en un momento que reconocer muchas otras voces, muchos otros testimonios y luchas como la de la señora Jacqueline y de la señora Saura, la misma Laura, que tienen un papel significativo en lo que construimos como país y en la visión de desarrollo en paz que podemos tener. Y ahí un ejercicio súper importante para nosotros como país. Se han adelantado políticas importantes ahorita, incluyendo la legislación sobre el cuidado y las cuidadoras, pero de lograr esas equidades tanto en los ámbitos laborales, en el ámbito del posconflicto, en el ámbito de de la recuperación y como hablaba también Jacqueline de esa construcción y reconocimiento de lo que pasó en el conflicto para que los que pasaron y estuvieron ahí, pues sobre todo en el Estado, podamos encontrar otras formas de hacer ciudad y ciudadanía y territorio desde esas voces femeninas. Un poco esa era mi reflexión. Muchas gracias, Lucía. Nosotros tenemos comentarios también en chat, pero ahora como estamos en el final, me gustaría mucho agradecer a todos ustedes por la audiencia, agradecer también a las panelistas por todas las palabras y las reflexiones y vamos a continuar empoderadas, trabajando por la paz, porque pienso que es un camino importante para pensar la paz en Colombia, pero también pensar la paz en otros contextos, en otros países que también vivencian la violencia.
y todos los tipos de violencia. Yo tengo que agradecer también a Servus Woman, a Paige, a Sofía, a Valeria, a las traductoras Mary y Laura por tornar posible este evento mucho más internacional. Entonces, muchas gracias y espero a ustedes también en otros momentos y eventos de Servus Woman. Chao. Muchas Chao, gracias a Luisa. todos. Gracias a todos. Chao. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Un placer. Chao. Chao. Gracias. Chao. Feliz día. Thank you. Feliz Thank día. you. Thank you. Muchas gracias. Muito obrigada, Luisa. Albany, hola. Hola, ama. Sí, qué pena. Bueno, por lo menos saludarlas y felicitarlas.